Buenas tardes, compañeros, docentes. Mi nombre es Camila Andrea Martínez Vergara y el día de hoy venimos a hablar acerca de lo que viene a ser la historia de la programación. Antes que nada, es necesario definir lo que viene a ser un lenguaje de programación como tal. Y es que este es un lenguaje formal mediante el cual se dan una serie de instrucciones que le permite a un programador escribir un conjunto de órdenes, acciones consecutivas, datos y algoritmos para que de esta forma se puedan crear programas que controlen el comportamiento físico y lógico de una máquina. El primer lenguaje de programación fue un algoritmo creado por Ada Lovelace en 1883. Quien influyó en el diseño de los primeros computadores fue Charles Babbage entre 1793 y 1871, con la colaboración de la hija de Lord Byron, Lady Ada Contreras of Lovelace, en 1815 a 1859, debido a que ella creó un algoritmo para que así el motor analítico de Charles Babbage pudiese funcionar. El propósito de este algoritmo era calcular los números Bernoulli, los cuales consistían en una sucesión de números racionales con profundas conexiones en la teoría de los números. Estos fueron llamados así por parte de Abraham Moivre en honor a Jacob Bernoulli, que fue el primer matemático que estudió estos. En 1936, por primera vez, los códigos informáticos fueron especializados por parte de Alonzo Turing y Alan Turing. Turing expresó el cálculo lambda de forma formularia, valga la redundancia, que es un sistema formal diseñado para investigar la definición de función, noción de aplicaciones y la recursión. Los primeros ordenadores modernos alimentados eléctricamente fueron creados en los años 40. Estas computadoras estaban limitadas en velocidad y en capacidad de memoria. Debido a estas limitaciones, los programas se vieron obligados a escribir manualmente programas en el lenguaje ensamblador, siendo así un lenguaje de programación de muy bajo nivel y se convertía en una tarea difícil y tediosa de programarlo manualmente. Los programadores se dieron cuenta entonces de la necesidad de los lenguajes de alto nivel para así disminuir el esfuerzo que se requería para escribir los programas en el lenguaje ensamblador manualmente. Conrad Suss propuso la idea de los primeros idiomas de alto nivel. Desarrolló el Planck-Cult entre 1943 y 1945, pero por alguna razón este no fue implementado. En 1949, cuando se crea el primer lenguaje de programación de alto nivel para computadoras electrónicas, John Mauchly propuso el shortcode, originalmente conocido como código breve, y fue implementado por parte de William F. Smith. El código corto fue el primer lenguaje de programación funcional y se representaba en una expresión matemática comprensible para nosotros como seres humanos. Pero así como tenía su ventaja, tenía su desventaja. Y es que un programa debía ser traducido al código de la máquina cada vez que éste se ejecuta, y era un proceso muchísimo más lento. En 1952, el AutoCAD fue desarrollado por Alice Glaney y fue el primer lenguaje compilado que se convierte directamente en el código de la máquina usando de esta manera un compilador. La segunda versión, Mark I AutoCAD, fue desarrollado 2 años después por R.A. Broker para Mark I, y el autocódigo fue muchísimo mejor que sus predecesores, pero aún así no logró ganar popularidad. A continuación seguiremos con Fortran. Este fue el primer lenguaje de programación popular y fue desarrollado en 1954 por el equipo de IBM. Y es el lenguaje de programación de alto nivel más antiguo que se utiliza aún. Todavía, en aquel entonces había tiempo para que salieran los lenguajes de alto nivel como lo son Java, C y C++, pero digamos que su punto de partida fue desarrollado en 1958 por un comité científico de investigación y los usos científicos que se le podían dar. A continuación hablaremos del programa conocido como AGOL. Este fue desarrollado a finales de los años 1950 por un comité internacional para crear así un lenguaje de programación internacional e independiente de la maquinaria y corregir de esta manera algunos problemas que ya se habían presentado por Fortran. Y fue muy popular en las universidades durante el año 1960, pero no llegó a cuajar como lenguaje de utilización comercial como lo hicieron Fortran
y COBOL. COBOL fue el primer lenguaje de programación de alto nivel que podía funcionar en el tipo o marca de ordenadores. Fue desarrollado en 1959 y significa Common Business Oriented Language y se utiliza en el procesamiento de tarjetas, cajeros automáticos e incluso se usó en la película Terminator para el despliegue visual del Terminator. El mismo año surge Lisp, inventado por John McCarthy para el uso de la inteligencia artificial. Muchos de estos lenguajes de programación que fueron desarrollados en la última década tuvieron muchísimas mejoras, pero aún así la programación fue una tarea muy difícil. Entre los lenguajes de programación más usados tenemos Python, Java, JavaScript, PHP, C-C++, tenemos C++, tenemos R y Objective-C. A continuación hablaremos a mayor profundidad de cada uno de estos. Iniciaremos hablando de Python. Este es un código abierto con una sintaxis muy simple y sencilla de entender y pues quizás es uno de los más fáciles y es totalmente idóneo para iniciarse en el mundo de la programación. Es muy versátil, por lo cual tiene múltiples áreas de aplicación como lo son la inteligencia artificial, la Big Data y el desarrollo web. Java es un lenguaje orientado a objetos y funciona independientemente de la plataforma de hardware. Entonces el código escrito en una máquina corre a la otra sin ningún problema. E incluso los sistemas operativos de este son muy diferentes, debido a que el código Java funciona gracias a la máquina virtual Java o JVM. Su ámbito de aplicación es tan amplio que existe el software desarrollado para puntos de venta, cajeros automáticos, internet de las cosas, dispositivos móviles, aparte de páginas web que utilizan este lenguaje. A continuación hablaremos de otro lenguaje de programación orientado a los objetos. Como es interpretado, no necesita compilación y entonces los navegadores leen el código y se encargan de ejecutar las acciones indicadas. Y esta característica lo hace más que idóneo para así crear páginas y aplicaciones web con elementos interactivos o más visuales. Y de ahí es donde sale su relevancia en lo que viene a ser el desarrollo de los videojuegos, debido a que tiene una gran capacidad de ejecutarse desde el navegador y lo hace el lenguaje más usado en el mundo. Pues aunque un sitio web esté hecho en otro lenguaje, puede contener algo desarrollado en lo que viene a ser JavaScript. A continuación, PHP. Este es un lenguaje de programación multipropósito, debido a que nos permite desarrollar aplicaciones del lado del servidor, garantizando así lo que viene a ser una excelente comunicación con la web como tal. Y pues esta capacidad comunicativa entre la web y el servidor produce un desarrollo de páginas web muy estables y sobre todo con excelente rendimiento a través de PH. Se han creado grandes aplicaciones, herramientas, plataformas como lo son Facebook, Gmail, Wikipedia y WordPress a partir de este lenguaje de programación como lo es PHP. C++ es un lenguaje de programación creado como lo que viene a ser la extensión del lenguaje C. Este se hace orientado también a objetos y es capaz de compilar instrucciones, por lo cual brinda acceso total a lo que viene a ser el hardware, originando así un amplio uso en lo que viene a ser la base de datos, navegadores web y videojuegos. Y por último, y para finalizar, tenemos Objective-C, que es un lenguaje de programación cimentado en C, orientando así a objetos para crear soluciones sencillas y flexibles a problemas de programación. Este fue el lenguaje principal desarrollado por Apple para crear así aplicaciones en iOS y macOS antes de Swift, pero aún así es muy popular por la gran cantidad de aplicaciones que fueron desarrolladas con él. Y por último, gracias por su atención. A continuación encontrarán un video donde se describen los lenguajes de programación más utilizados y mejores pagados en el 2022. Estos son los 5 lenguajes de programación mejor pagados este 2022. Número 5. C#. Es fundamental para el desarrollo de videojuegos. Número 4. TypeScript. Es relativamente nuevo, pero ofrece un código muy ordenado y muy limpio. Número 3. Java. Es uno de los lenguajes más demandados en el mundo laboral. Número 2. Python. Es un lenguaje que se utiliza muchísimo en inteligencia artificial y en el mundo de Machine Learning. Antes de decirte el número 1, me gustaría decirte que si quieres saber por qué estos lenguajes, cheque el blog de Talently. Número 1. JavaScript. Es uno de los lenguajes más utilizados a nivel mundial y de los más demandados.